¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. Hoy en esta oportunidad tenemos a un amigo, a Carlos Solero, profesor universitario y, como le gusta siempre que uno lo referencie, militante anarquista, ¿no? Aparte de toda esa cuestión del profesorado y la cuestión, ¿no? Universitaria, está su militancia coherente por siempre en el anarquismo, así que bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Igualmente, una alegría volver a este estudio donde siempre me han dado posibilidad de expresarme libremente. La idea que nos convoca es referenciar, siempre tratando de atacar la desmemoria, ¿no? Y mantener viva, digamos, aquella llama de muchos y muchas trabajadoras y trabajadores de este país, ¿no? Que han dado su vida en pos de la clase trabajadora, de la clase obrera, en esa semana trágica, ¿no? En un gobierno siempre por lo menos referenciado de buena manera, desde lo democrático, sí, que tiene dos historias muy pesadas, ¿no? Dentro de... Tiene varias historias pesadas, ¿no? Cada día pesadas que vamos indagando aparecen más cuestiones, ¿no? E indudablemente la semana de enero de 1919, que así le llamaban los militantes revolucionarios de aquel momento, semana de enero, indudablemente trágica por las consecuencias que tuvo. Comienza en diciembre de 1918 y comienza en simultáneo en Buenos Aires y en Rosario. En Rosario tiene una particularidad, ¿no? Hay una huelga de portuarios muy importante, pero además la policía estaba en huelga. Entonces ahí hay una cuestión de confluencia bastante particular, porque los policías no reprimen, porque tienen salarios atrasados. En Santa Fe lo que hoy el es radicalismo, para sumarlo en el libro La Utopía, a la actualidad, ¿no? Ver que hoy la policía o pensar que no vas a reprimir extraña, porque en realidad no había confluencia ninguna. Claro. Pero el policía de aquella época, cabe decirlo, era alguien que podía trabajar de policía o de estibador o de tranviario o de lo que fuera. Es una cuestión ocasional. No era una persona profesional. Claro, Estamos hablando de la gente de policía. Claro. La cuestión es que el gobierno de Irigoyen se niega a mandarle la Marina, digamos, para reprimir esta protesta, a lo cual los conservadores de la provincia de Santa Fe y a nivel nacional, por supuesto que lo cuestionaban. La cuestión central está en Buenos Aires, donde en los talleres Bacena, que era la industria metalúrgica más importante, siderometalúrgica, más importante de la Argentina, porque fabricaba los buzones, por ejemplo, fabricaba muchas cosas también para los tranvías, para las bocas de tormenta y demás. Bueno, esta empresa Bacena, ligada al capital británico, capital multinacional británico, comienza allí una huelga por varias cuestiones. Primero, la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, luego un aumento de los salarios, y esta cuestión es que ser reconocidos en la negociación con la empresa. A las tres cosas le contesta Bacena que no. Bacena estaba vinculado a su vez con Leopoldo Melo, que era un abogado, que era funcionario del gobierno de Hipólito Yrigoyen, como bien decías vos, un gobierno que llegó con la ley Sáenz Peña de 1912 y que en 1916 había abierto una serie de expectativas, ¿no? Y en la semana de enero quedan al desnudo las contradicciones. Había sido 1918 un año de muchas huelgas. Esto tiene que ver con el aumento de lo que se llamaba la carestía de la vida, tenía que ver con el aumento de los alimentos, tenía que ver con el aumento del boleto de transporte, tranvía, sobre todo en ese momento, y con que Argentina, saliendo de la Primera Guerra Mundial, Europa no lograba colocar los granos que producía, digamos, la zona rural de Argentina. Entonces esto genera todo un caldo de cultivo por el cual se va a la huelga, una huelga que, como decimos, originalmente comienza en Bacena, donde se va a dar un bloqueo. Bacena tenía varias plantas, ¿no? Pero desde una de las plantas que iban a llevar material a la fundición, que es lo que está hoy en el barrio de Parque Patricio, lo que quedó, ¿no? Quedó el paredón de esa fábrica que fue incendiada, claro. Exactamente, y se llama la semana de enero, pero son como 10 días, ¿no? Más o menos. Empieza más o menos el 3 o 4 de enero de 1919, lo de diciembre, como decía, era el origen del conflicto, pero se va a agudizar al comienzo de enero, y bueno, frente a esta brutal represión que se va a dar, que la van a hacer los bomberos, entre otras cosas, y la policía, quedan tendidos varios cadáveres de personas en las calles de ahí de Pepiría, Manso Alcorta, que es el límite entre Pompeya y Parque Patricios, y luego, bueno, va a ser reprimido el cortejo fúnebre que va hacia la Chacarita, ¿no? Una cosa que impacta mucho, y entonces empieza ya lo que era una huelga focalizada en Talleres Bacena, que era la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos, de la Fora del Quinto Congreso Anarcocomunista. Estaba la Fora del Quinto Anarcocomunista, la Fora del Noveno, que era sindicalista, no anarcosindicalista, sindicalista, donde había algunos anarquistas también, pero predominantemente la idea era ser apolíticos.
algunos eran proestatales también, ¿no? Y Irigoyen de alguna forma fue cooptando, aparte de lo que era el movimiento obrero organizado, dándole algunas ventajas a algunos dirigentes sindicales, ¿no? Sobre todo el gremio de tranviarios y del correo. Bueno, decía que el cortejo fúnebre fue reprimido y eso desató la furia y sobre todo comenzó una huelga general revolucionaria porque varias sociedades de resistencia, adheridas afuera del Quinto Congreso y otras que eran autónomas, van a llamar a la huelga insurreccional directamente. Y entonces, por ejemplo, hay algo muy interesante, ¿no? Los panaderos deciden seguir trabajando para poder alimentar a los huelguistas, ¿no? Claro. De ahí viene aquello que hemos conversado contigo alguna vez en alguna plaza mate de por medio, los cañoncitos, las bombitas, los sacramentos, ¿no? Los suspiros de monja, y todo lo demás, que bueno, era la forma, digamos, de que en Sorna se burlaban de la Iglesia Católica. Justamente también la Iglesia Católica tiene mucho que ver porque Monseñor D'Andrea, junto con el abogado radical rosarino Manuel Carles, organiza la Liga Patriótica Argentina, junto con el general de Lepiane, que según explica el historiador Osvaldo Bayer, queda como dueño de la situación. Irigoyen delega de Lepiane, que es un militar encumbrado de entonces, la represión lisillana. Te interrumpo un segundo porque aparte lo interesante y lo histórico también, un hecho verdaderamente deleznable, tiene que ver también no solamente con el avance sobre la clase obrera, sino también aparece un acorralamiento al judaísmo, ¿no? En todo absolutamente, esto. Ahí se da el primer pogrón de la historia argentina, que quiere decir esto, persecución y matanza de personas de origen judío, en el barrio de Once, en el barrio de Villa Crespo también. Hay una novela muy importante de Pini Wall que se llama Pesadilla, que fue escrita en yiddish originalmente. Ustedes saben que el yiddish no es un idioma, es una especie de dialecto que fusiona el polaco con el hebreo. Y bueno, este hombre, Pini Wall, es un militante socialista de entonces, que da su testimonio de lo que fue este pogrón terrible. Murieron muchas personas. La represión fue brutal en casi toda la capital federal, donde hubo barricadas, en el barrio de Barracas, el barrio de La Boca, en Parque Patricios, y se va a extender a otras ciudades como Rosario, sobre todo en el ámbito portuario, ¿no? Y hasta Bahía Blanca, sur de Buenos Aires, y hasta en la provincia de Córdoba. Y va a ser una semana de 10 días. O sea, esta semana de enero es de 10 días, termina con el triunfo de los trabajadores que logran el reconocimiento de sus referentes sindicales, logran también que sea aceptado el salario que reclaman, logran también, por otro lado, la reducción de la jornada a 8 horas, cosa que es histórica. Bacena, digamos, tiene que ceder por la Unión Industrial Argentina, lo va a acorralar también, a que firme, vía Leopoldo Melo, que nombré antes, ¿no? Este personaje, Leopoldo Melo, y aparece como también uno de los represores entonces, a quien tiene muy buena prensa, que es el Pío González, ¿no? Que después se va a tener buena prensa porque este político termina en la miseria, pero bueno, en ese momento juega un papel bastante nefasto. El radicalismo en las cámaras no quiere debatir, los conservadores por supuesto lo apoyan, y aparece toda la Liga Patriótica y un grupo paramilitar y parapolicial, que David Viña supo reflejar también en una novela, ¿no? Sobre la semana de enero del 19 todavía se está debatiendo, hubo miles de presos, cientos y cientos de deportados y miles de heridos. Y yo quiero reivindicar... Y antesala lo que venía después, lo que vendría después de la Patagonia, las huelgas de la Forestal, contra la Forestal, las huelgas patagónicas del 22, y también aparece, que el otro día me lo preguntaba un compañero de la PDH, la masacre de Cascallares, que es una masacre de braceros en la provincia de Buenos Aires, que habría que investigar ese tema, porque no está suficientemente documentado. ¿Cuántos escribas de la época que la anotaron cambiada y que uno tiene que escudriñarlo para poder sacar del tintero tanta masacre? El papel que van a cumplir las Fuerzas Armadas, el de Cancerbero del Capital, claramente, como decimos, se aplica la ley de residencia, que era de época de Figueroa Alcorta, Roca, digamos, después también, por supuesto, de orden social. O sea que es un triunfo con un sabor muy amargo, porque, bueno, también se llevan adelante puestos sanitarios en las calles, de los cuales participó Juana Rocco Huela, que es una militante de la Fora muy destacada. Otra mujer anarquista que fue activa en ese momento fue Salvadora Merino Rubia, que era una escritora, a la sazón esposa de Natalio Botana, dueño de Diario Crítica, que apoyó a los trabajadores del Diario Crítico. Tiene esas cuestiones ambiguas políticamente hablando, pero cabe destacarlo esto porque generalmente se habla de los varones y no se habla de las mujeres, ¿no? Y también, bueno, ahí estaba esta disputa, digamos, dentro del movimiento obrero organizado, que era los socialistas de la Unión General de Trabajadores,
aunque tiene la vanguardia, toma partido por los trabajadores, igual que lo va a hacer en la Cámara de Diputados, tanto Mario Bravo, diputado socialista, claro, como Alfredo Palacios, ¿no? Que no logran que se debate este tema, que nunca se va a debatir, igual que lo que vos decías antes de la masacre patagónica, ¿no? Sí, sin duda uno queda, digamos, en este imaginario democratizante cuando uno empieza a debatir sobre... tiene muy buena prensa. Claro, muy buena prensa, el objetivo es que durante el gobierno de Irigoyen ha habido, fue la antesala de lo que va a ser luego la década infame. Sí, la primera década infame, ¿no?, del siglo XX. Sí, sí. Hay varias décadas infames. Sí, hay varias décadas infames. No llegó a ser una década, pero estamos saliendo de tiempos muy infames y todavía creo que si nosotros pensamos por qué, yo pensaba, ¿no?, a 101 años de estos acontecimientos, qué similitudes y qué diferencias hay con el presente. Y bueno, y similitudes es la situación de postergación de las clases subalternas, la criminalización, la represión, criminalización de la protesta social, que de alguna manera sigue estando. Sin duda. Por otro día vi que el protocolo que puso la exministra de Seguridad sigue estando allí. El caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que la prensa lo trata según le convenga. Digo, la prensa gráfica, los medios periodísticos, televisivos y radiales también, dejan las cosas ahí. Hay un connotado funcionario, exfuncionario nacional de la provincia de Buenos Aires, que él explica de que si hubieran aplicado otras técnicas, quizá nuestro querido compañero Santiago Maldonado estaría vivo, estaría preso también, ¿no? Cabe decirlo. Sí, estaría preso. Digo, sí, totalmente. Yo digo esto porque cuando se habla de los presos políticos en Argentina, los que hemos vivido otras épocas, sabemos que preso político tiene que ver con la lucha social. Yo creo que se mezcla mucho, todos son presos sociales, pero quiero decir que se mezcla mucho exfuncionarios detenidos por cuestiones que tendrá que esclarecer el sistema judicial o no esclarecerá nunca, con lo que son luchadores sociales que en las distintas protestas sociales, como bien decías vos, criminalizadas, han sido detenidos y muchas veces la sorna frente a personas que estuvieron luchando en contra de la nefasta reforma previsional. Y no porque nosotros creamos el sistema de las leyes, sino porque son cosas que van a afectar por muchos años, por muchas décadas, a la clase trabajadora, ¿no? Sin duda. En este, digamos, transitar espinoso, casi siempre, para una clase explotada como la trabajadora, que tiene que digamos, ofrecer su plusvalía, ¿no?, para poder sobrevivir, porque no hace uso, digamos, de los medios de producción. Traída compulsivamente, y lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo. Yo creo que muchas personas estarán pensando, si vieron la entrevista anterior, y esta no sé cuánto la verán, que estamos reiterando cosas. Sí, efectivamente, hay cosas que tenemos que repetirlas muchas veces porque no quedan claras, ¿no? O por lo menos se confunde lo que son los dirigentes sindicales con lo que es el movimiento obrero, con lo que es la clase obrera. Y son tres cosas distintas. Lo dijimos en la entrevista anterior, lo vamos a recordar desde nuestro punto de vista. La clase obrera son la clase justamente que vende su fuerza de trabajo, está obligada a hacerlo, que vive de esa venta de fuerza de trabajo, que puede ser una persona que va empujando un carro, llevando cartones, que cada vez vemos más personas en esa situación. Las personas que están vendiendo algo como vendedores ambulantes o haciendo trabajo domiciliario, y bueno, quienes trabajan en un establecimiento de cualquier tipo vendiendo su fuerza de trabajo. Otra cosa es el movimiento obrero organizado, de lo cual creo que queda bastante poco. Hoy por hoy se utiliza este nombre de emprendedores a personas que lo que están es excluidas, tratando de sobrevivir. A mí me parece bastante perverso con términos de lenguaje de los emprendedores, ¿no? Pues es como si esa persona hubiera elegido esa situación de trabajar a la intemperie. Y luego tenemos un movimiento sindical con sus idas y vueltas, con los nombres repetidos, con los nombres de los que son hijos de los que eran dirigentes sindicales o siguen siendo. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Estamos en esa situación de intemperie. Cuando conmemoremos nuevamente el 1 de mayo, alguna gente va a decir feliz día del trabajo. Nosotros no tenemos nada que festejar. En el norte, ¿no? Pero el día del trabajo. El día del trabajo. Hay que agradecer tener trabajo, no el trabajo. Claro, exactamente, ¿no? O esta confluencia de clases que le llaman pacto social, acuerdo social, donde, bueno, cada parte tiene que ceder algo. Y nosotros cedemos todos los días. Permanentemente. Particularmente, históricamente. Somos trabajadores de educación, sabemos perfectamente de qué se trata. El otro día hubo una manifestación el 2 de enero de trabajadores de la provincia de Santa Fe. Creo que hay otra cosa grave que yo voy a introducir hoy aquí también, que
me parece muy grave que quieran eliminar el área de salud y trabajo que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas y que hace una década ayuda a las trabajadoras y trabajadores a superar sus problemáticas de salud, valga distinguirlo, ¿no?, en términos psíquicos y en términos físicos. Creo que eso es algo que es importante, porque no es directamente ver en qué estado se encuentra el trabajador, sino también ver cuáles son los factores que en las condiciones de trabajo afectan a la salud de los trabajadores. Y creo que este es un tema terrible, porque fíjate que hay una pinza ahí, ¿no? Por un lado viene el criterio eficientista de cuánto le cuesta a la provincia de Santa Fe. Y por otro lado está, desde el Ministerio de Educación, también hostigando a los trabajadores con un viejo y remanido tema que es el del presentismo. Ustedes que son periodistas de investigación, sería muy bueno, estaría muy bien investigar cuáles son las razones que llevan al ausentismo de las docentes y de los docentes, principalmente de las docentes mujeres afectadas por la doble jornada de trabajo. Esto no es una cuestión demagógica. Creo que esto hay que verlo como corresponde. Nos remonta décadas atrás en Santa Fe, a los 90 concretamente, y a cierta concepción ideológica de qué significa que una trabajadora o un trabajador tome licencia. Y esto no porque sean personas que se rehúsan a hacerlo, es nada menos que en el área de la salud y en el área de la educación, ¿no? Para pensar esto. Digo esto porque se toman esas cuestiones de las ART y de estas cuestiones, va todo, digamos, en consonancia, y como nosotros sabemos, las clases dominantes se valen de distintos personajes para estas cosas, y no es que todo tenga relación con todo, porque a ver, esto con el sarampión no tiene nada que ver, en principio, digo, para ilustrar, sí. No, en principio, sí, digo, sí, ¿no? Sí, pero digo por el lado del absurdo, pero pensemos, la persistencia en los medios de comunicación de que era fundamental que en Santa Fe el tema de la ley de RT se adhiriera, y ahora vemos que el nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe continúa con ese tema. Entonces hay variantes, pero hay cuestiones que van a mediano plazo que los sectores dominantes... Y que atraviesan lo ideológico, por lo menos de lo hegemónico, no lo que se ve. Yo digo de la área de salud y trabajo, porque es un logro de parte de las trabajadoras y trabajadores que hubiera un espacio donde pudieran llevar sus propias problemáticas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que dice un estudioso francés, ¿no?, Christophe Dejour, que es la banalización de la injusticia social, ¿no? Entonces, nos enfermamos trabajando y nos enfermamos cuando nos quitan la posibilidad de vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, es casi como aquel poema de Nicolás Guillén que cantaba Bigliepi: me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Entonces, es para pensar esto, ¿no? Porque además que salgan algunas figuras de la farándula, ¿no?, y del espectáculo a decir que hay que ir a trabajar al campo, cuando, bueno, en realidad el campo tiene nombres y apellidos, tiene propietarios, sí, el campo tiene apellido, tiene asalariados, tiene gente trabajando en condiciones de precariedad y gente trabajando en condiciones de semiesclavitud, no, y aparte que la gente contaminándose, la gente que tenemos acá, los tóxicos, ¿no? Totalmente, la gente que tenemos tanto en las grandes metrópolis como Rosario, Santa Fe, Buenos Aires capital, Córdoba, ¿de dónde vienen? Vienen siendo excluidas del campo por este sistema sojero, exactamente, una frontera que ha avanzado y que ha excluido a campesinos, ¿no?, indígenas, ¿no? Agricultores y agricultores, ¿no? Y además para que veamos cómo se la juegan, porque en esta semana de enero del 19, ¿cómo jugó la Sociedad Rural Argentina? Siempre jugando estuvo, nunca dejó de jugar, hasta el día de hoy. Jamás dejaron de jugar, pero aparte fueron, si se quiere, portaestandarte, estos nenitos, los cajetillas que salieron de la... términos anacrónicos, sí los hay, ¿no?, pero que salieron los nenes bien, que salieron a matar maximalistas, judíos, anarquistas y todo lo demás, ¿no?, por el temor a lo rojo. Bueno, estos personajes que salieron, como decimos, de la nada, no, salieron del club naval, donde frecuenta... Siempre está esa unión de la oligarquía militarista, ¿no? Totalmente, salieron de Florida y Avenida Córdoba, digamos, encabezó por Monseñor Landrea, de Lepiane, Carles, y este es un lugar donde concurre asiduamente un genocida connotado, que no vamos a nombrar porque está vivo y tiene mucho más poder que podemos tener nosotros, que somos simples militantes y docentes también. Pero es recibido ahí con mucho agrado este señor, ¿no? Este señor era un criminal de lesa humanidad. Entonces, digo esto porque cuando uno piensa qué hicieron con uno de los asesinos de Santiago Maldonado, lo ascendieron, ¿no? ¿Qué hicieron con el asesino de Rafael Nahuel?
que se olvidan de Rafael Nahuel. Cabe decir, ¿no? Hablando de luchadores Sí, sociales, y también el juego de los medios y la opinión pública también de ese racismo tácito, ¿no? Bueno, porque a ver, Rafael Facundo Nahuel era Jones Guala, mapuche. Facundo Jones Guala, que es un lonco mapuche, cuando conviene es argentino, cuando no conviene no es argentino. Totalmente. Está prisionero en la cárcel de Temuco, en Santiago de Chile, fue apaleado por instigador de las protestas sociales en la hermana República de Chile. No se habla casi de Chile ahora, hay 230 personas se van cayendo las causas como si fueran hojas, ¿no? Sí, se va naturalizando, digamos, ¿no? Esta es la cuestión, cómo se va naturalizando. Y bueno, lo que se llama sistema democrático no es más que el camuflaje que tienen para seguir manteniendo la dominación, la explotación. Entonces, está muy bien lo que vos dijiste, estoy totalmente de acuerdo. El gobierno democrático de Irigoyen, bueno, el gobierno democrático de Irigoyen se llevó puesto unas cuantas vidas de mujeres y de hombres proletarias y proletarios, a lo largo y ancho del país, que en muchos casos querían dejar de ser proletarios. Cuando el conflicto va en vías de encaminarse, no digo solucionarse, los anarquistas de afuera del Quinto Congreso plantean algo que me parece muy importante, ¿no? Exigirle al gobierno de Hipólito Yrigoyen la liberación de Simón Radovisky, que está preso en el penal de Ushuaia hace 10 años, ¿no? Y esto no es una cuestión menor. Radovisky había ajusticiado al jefe de policía de Buenos Aires, Ramón Lorenzo Falcón, en el año 1909, después de ver la masacre de Plaza Lorea y Plaza Mazzini, que son las actuales plazas de Congreso. La Plaza de Congreso está compuesta por distintas plazas, ¿no? Bueno, una de esas Plaza Mazzini y la Plaza Lorea, que se llamaba. Y Simón Radovisky es producto de una sociedad solidaria, no es un asesino serial. Era una persona que reivindicaba, digamos, la libertad. Sí, vindicó a sus compañeros como... Sí, digo esto porque también hay que tenerlo en cuenta. Y Salvador Benigán Rubia, otra vez, un anarquista individualista, cabe decirlo, es la persona que va a exigir a Irigoyen que finalmente lo indulta en 1929. Se va a Uruguay, Radovisky, luego pelean y termina falleciendo en México, ¿no? Fallece en México trabajando en una fábrica de juguetes, ¿no? Este es un compañero muy particular. Cuando se cumplía el aniversario del asesinato de Falcón, lo ponían a pan y agua, como se hacía en ese momento, en celda de castigo. Y recuerdo, en algún documental que he visto, que testimonia una carta de Radovisky. Dos cartas de Radovisky son muy importantes, ¿no? Cuando en época en que se escribían cartas. Sí, claro. Ahora se mandan mails. Sí, WhatsApp, como hacemos nosotros. WhatsApp, mensaje de texto, claro, y tantas cosas. Este proletario ruso de origen judío manda una carta en la cual dice que el preso número tanto no está en buenas condiciones, pero el militante anarquista Simón Radovisky está intacto. Bueno, este Radovisky, cuando va a Uruguay, le manda a la CGT uruguaya, vinculada al Partido Comunista de ese país, una carta de apoyo, a la que Simón Radovisky responde: no tengo que recibir apoyo de ninguna manera de personas que son simpatizantes de los verdugos del pueblo ruso y de mis compañeros, ¿no? Esto digo porque muestra toda una talla... Sí, inquebrantable. Sí, sin duda ninguna, apoyado también por Rodolfo González Pacheco, pero no es cuestión de mirar la vida por espejo retrovisor, ¿no? Yo creo que quiero aprovechar esta posibilidad que tengo de tener una cámara y un micrófono a mano para reivindicar a mis compañeros que estuvieron enfrentando la reforma previsional en el Congreso, ¿no? No voy a hacer nombres porque no corresponde, pero creo que los compañeros estuvieron ahí no discutiendo una ley, sino discutiendo la dignidad de personas. Los anarquistas no luchamos como anarquistas, los anarquistas luchamos como seres humanos. Esto hay que dejarlo claro. No es una cuestión de la bandera, no es una cuestión de una sigla, no es una cuestión de un logotipo. Nosotros tenemos una convicción firme. O la humanidad lucha contra el capitalismo y contra el Estado, o la humanidad perece como tal. Queda claro. Carlitos, gracias por tu tiempo. Vamos a seguirla. Hay muchos temas para ahondar, para traer, para recordar. Y además, bueno, a nosotros nos sirve esto de efeméride como para reflexionar sobre el presente, que es bastante complejo, porque muchas de las categorías que teníamos, analíticas de otro momento, se complican realmente hoy, ¿no? Inclusive, qué manera nos organizamos las personas, como digo, los seres humanos, ¿no? A mí me parece terrible cuando se dice la gente, ¿no? Usted también es la gente. Nosotros también somos la gente. Yo le propongo a aquel compañero que alguna vez ilustre alguno de los programas con la canción esa de Joan Manuel Serrat,
viva la gente. Viva la gente. Tantas cosas sirve, la gente sirve para tanta gente, las cosas para tantas cosas. Entonces, es una fracción, ¿no? La gente. La gente. ¿Qué vendría a ser la gente? No se sabe muy bien. Totalmente. Bien. Carlitos, gracias. No, gracias a ustedes. La semana trágica y un poquito en el recorrido de algunas gestas, ¿no? De aquellas gestas heroicas de anarquista y socialista de principio del siglo pasado. Y la vamos a seguir. Muchas gracias. Así es.